7:35 de la mañana es la hora del este en los Estados Unidos, 8:35 para ustedes que nos siguen desde Venezuela. En este segmento de entrevistas, nosotros tenemos el placer de conversar con el periodista Alonso Moleiro para analizar las diferentes reacciones de los mandatarios de los países de la región con respecto a Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales en Venezuela. Gracias, Alonso, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de saludarte y de saludar a la audiencia. Sí, quisiera que comenzáramos hablando acerca del cambio del discurso, por ejemplo, del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien en una entrevista reciente dijo que Nicolás Maduro era problema de Venezuela y no de Brasil, y de la respuesta que le dio Maduro, que dijo que cada gobernante debe inmiscuirse en sus propios problemas. Vamos a analizar cuál ha sido el cambio de discurso de quien antiguamente era un aliado de Nicolás Maduro. Bueno, ciertamente, es decir, la elección presidencial dejó dudas en mucha gente, la fueron manifestando. Maduro y su equipo político lograron sofocar esas dudas internamente, reprimiendo e imponiendo un estado de opinión y una interpretación que se volvió oficial, pues con muy pocas explicaciones, ¿no? Los temas de los autoritarismos es ese, pues que de pronto te obligan a que tú no uses tu cabeza y no digas 2 más 2 es 4, sino que 2 más 2 es 3. Y tienes que creértelo, ese es parte del problema de vivir en contextos como este. Pero fuera del país, por supuesto que cada quien vio, más o menos opinó lo que vio, la conducta de Amoroso, no explicar, no detallar los resultados, no presentar las actas, no ofrecer, digamos, demostraciones de buena voluntad para que todo el mundo quede tranquilo, sino comportarse ahí como Juan Charrasqueado, pues a los trancazos. En el caso de Maduro, en el caso de Lula, pues evidentemente Lula, como Gustavo Petro, como otros actores de la izquierda democrática, tuvieron cercanías, muy especialmente Lula, con Hugo Chávez. El gobierno de Brasil, digamos, fue un aliado de Venezuela, lo sacó de un montón de problemas en el pasado a Chávez, de bretes diplomáticos. Sucede acá que Chávez tenía popularidad y mandato y podía con eso disimular su interés continuista y aparecer Chávez como una persona que estaba obedeciendo a un clamor popular. Chávez quería quedarse mandando ahí, tuviera o no los votos, y eso es lo que está haciendo Maduro. El chavismo perdió los votos, y bueno, Maduro entonces dice, las cosas son así, y al que no le guste, bueno, nada, pues las cosas son así, y ya no se habla más. El resto de América Latina ha mostrado, pues, una comprensible, vamos a decir, reserva hacia lo anunciado. Ya aquí eso tiene consecuencias. Es decir, el gobierno de Argentina, el gobierno de Uruguay, que están ahorita gobernados por corrientes más de derecha, o Perú, Ecuador, de hecho retiraron sus embajadores de la República Dominicana. El caso de Panamá era muy importante también porque además era para los venezolanos una especie de puente, de nudo aéreo para poder volar a otros destinos. O sea, el aislamiento del país es muy notorio. ¿Quién acepta Venezuela? ¿Quién acepta que estos son los resultados? Pues bueno, los gobiernos que no eligen presidentes. O sea, en Cuba nadie eligió a Díaz-Canel, es una elección de cuarto grado. Díaz-Canel aceptó a Maduro. Lo mismo Nicaragua, pues en Nicaragua no hubo elecciones. Daniel Ortega no compite contra nadie, él sí aceptó, reconoció. Gobiernos, el de México en particular, han querido tener una actitud más neutra, no querer intervenir, no querer presionar. Forma parte, por cierto, de alguna manera, de una cierta tradición diplomática mexicana, esta de la no intervención, así pues, o sea, tener una posición más o menos inocua y equidistante frente a este tipo de nudos polémicos. Ocurrió en la era de Fidel Castro en Cuba. Los mexicanos del PRI mantuvieron siempre relaciones con los cubanos, y una actitud que los cubanos agradecían mucho, pues una actitud neutra. Pero en el marco general, Venezuela no es que esté aislada, es importante, o sea, es claro que el aislamiento se siente, pero ¿qué va a hacer Venezuela? Correr hacia las zonas para apadrinarse en los autoritarismos globales. Pues Vladimir Putin, a Maduro le niega el ingreso a los BRICS, pero Putin, bueno, lo saluda, le da la bienvenida. Están en este momento pues firmando un montón de convenios de cooperación. Seguramente los chinos, Irán, Turquía, por allá India, en temas petroleros, es un país que a Venezuela le interesa, Azerbaiyán, algunos países, digamos, que están un poco perdidos en el mapa para muchas personas, pero que Maduro sí tiene claro
y yo creo que va a correr a buscarlos. En la medida en que haya péndulo democrático en América Latina, y entonces se vaya Milei y entre otro, el que venga a lo mejor va a decir no nos metemos en el tema venezolano, respetamos a los pueblos, queremos trabajar con Maduro, dependiendo de lo que venga. Pero claro que en este frente, no es la primera vez que ocurre, ¿no? Cuidado, ya ha ocurrido antes, pero bueno, claro que hay un frente anti-Maduro bastante visible y notorio. Y bueno, tenía que además sumar, en el caso de la izquierda, a Gabriel Boric, porque bueno, es un dirigente de izquierda, probadamente de izquierda, pero bueno, con un nivel de formación cívica y tal, y está bastante espantado con los procedimientos chavistas. Sí, me gustaría ir puntualizando sobre algunas, digamos, reacciones en específicas. ¿Consideras que después de asumir Trump el poder en el próximo mes de enero, por ejemplo, México se mantenga igualmente neutral cuando existe todo esto que ha trasbordado las fronteras con la crisis migratoria? ¿Mantendrá México su posición de no inmiscuirse en los asuntos de Venezuela? Bueno, fíjate, yo tiendo a creer que sí, es difícil estar haciendo pronósticos. La eterna tentación del análisis político es hacer adivinar, hacer pronósticos, y yo entiendo, Bueno, en son este momento. proyecciones, ¿no? Claro, no, no, pero es que eso es normal. Eso siempre pasa en las ciencias sociales, en los estudios, en la universidad, de hacer proyecciones. Es una cosa, una necesidad que tenemos. Trump va a ganar, es difícil pronosticar a Trump. Yo tiendo a creer que Trump se puede entender, pero claro, que pongas a Marco Rubio en la Secretaría de Estado. Marco Rubio tiene un discurso muy intransigente contra Maduro, muy sentido. Te indica que a lo mejor Trump puede venir es por la línea de las sanciones. Si vas a poner a, o sea, yo estoy siguiendo a Marco Rubio en el Instagram, es una persona prácticamente monotemática con estos temas. Entonces, yo sí creo que México va a mantener una actitud neutra. Va a ver cómo atiende su problema con Estados Unidos, que es complejo, y seguramente ahí va a haber en esa frontera pues un montón de estremecimientos, gente regresar. Creo que Venezuela puede además sufrir las consecuencias de esas deportaciones masivas, o sea, que se traigan para acá un montón de gente, bueno, que salió de acá, pues evidentemente, en condiciones complejas. Eh, eh, pero lo que tiendo a creer es que Maduro va un poco lo que está haciendo, disfrazar su discurso de una victoria inobjetable, asumir, llamar a la comprensión y al respeto y a la amistad de los pueblos, e ir procurando que el resto de la humanidad se lo cale. O sea, diga, este es el venezolano, aquí no hay más nada que hacer, así como se cala a Putin. Porque, es decir, en Rusia no hay una elección, Enrique. Pero bueno, esa es una tensión que no está asegurada. Parte importante del mundo no acepta a Maduro, no está conforme, cree que hay una falla de origen en la legitimidad de desempeño. Y eso se puede agravar, separar en Europa. Y bueno, por supuesto que el afectado al final es Venezuela, la Ahora, gente, ni siquiera. Alonso, Ajá. sí, en medio de esta participación que tú señalas de Marco Rubio, quien siempre ha estado como muy atento a hablar de los temas de Venezuela y de Cuba, ¿sería un punto a favor de la democracia en nuestro país, tomando en cuenta que Estados Unidos tiene en este momento otras prioridades? Podría ser un punto a favor por la sensibilidad de Rubio y su procedencia, ciertamente. Es un cargo con poder y Rubio tiene, pues, como todo ser humano, unas prioridades en su cabeza, y una de esas me parece que es esta. Es absolutamente cierto que Venezuela no es una prioridad ni América Latina, para Estados Unidos no lo es. O sea, las prioridades norteamericanas estadounidenses son China y Taiwán, el frente de Ucrania, el Medio Oriente, la OTAN, los temas con Rusia, no América Latina. Y Venezuela, además, que ha perdido tanta producción petrolera, incluso su atractivo geopolítico natural lo tiene ahorita en veremos. Pero yo sí creo que hay que tomarse, o sea, que la elección de Rubio es todo un punto en esta historia. O sea, puede indicarnos para dónde es que tomó Trump, y que seguramente entonces, digo, con lo de Rubio nos estamos más o menos desayunando, pero es probable que Estados Unidos entonces mantenga una actitud de presión. Claro, ya veremos qué pasa en esta materia, pero también es Sí, importante señor. hablar de la relación de Venezuela con Colombia. Recordemos que hay una frontera en común con una intensa actividad comercial. Recientemente el presidente Petro decía que estaba en contra de la privatización de la empresa Monómeros. ¿Es esto un punto más de tensión entre ambos gobiernos o tiene que ver con intereses económicos?
No, 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 yo creo que ahí hay tensión, hay problemas y hay intereses económicos, hay de todo. Por supuesto que la relación de Colombia y Venezuela no es solo monómeros. Y bueno, Maduro no ha respondido la denuncia o la queja que está presentando Petro en torno al interés de privatizar monómeros. Las relaciones de Colombia y Venezuela pues son muy amplias, comprenden un montón de temas. Yo creo que el caso de Petro es como el de Lula, es decir, ellos en lo personal, Maduro y Petro, puede que no anden muy bien. Y igual Maduro y Lula, muy bien no andan. Seguramente no están para un café. Pero los gobiernos de ambos países no creo que vayan a romper. Seguramente se va a enfriar un poco la relación. Yo creo que Petro sabe que esa frontera tiene que estar abierta. Colombia necesita la frontera venezolana y de Estado se pueden mantener algún tipo de relaciones. Por lo demás, hay que decir algo. Con la gente de Petro, con el grupo de Petro, con el bloque histórico, es decir, las fuerzas de izquierda que llegaron al poder en Colombia, hay algunos vínculos con la militancia chavista natural. Entonces, somos compañeros, pues. Ellos dirán, son compañeros que se están equivocando, pero con lo cual yo creo que mientras Petro esté ahí, algún tipo de relación va a haber, con desacuerdos y tal. No va a ser lo de la derecha colombiana, porque es una total malquerencia. Pero lo que no creo es que Petro, y esto ayuda, esta dialéctica ayuda a la causa democrática, Petro tampoco le creyó a Maduro, Petro le tiene que haber dicho a Maduro, oye, vale, pero si pierdes, entrega. O sea, para eso son las elecciones, como dice yo, la paz costó mucho en Colombia. Él lo ha dicho, lo que ha dicho Lula, hay que ver lo que nos costó en Brasil aprender lo que es la democracia con sangre. Se lo dijo a Maduro, Maduro lo marea y ya, o sea, cada quien se va para su casa y las relaciones siguen y claro, hay un desencanto personal que es el que está dejando colar Lula, ¿no? Y a partir de ese desencanto seguramente no habrá nuevos proyectos, no habrá la luna de miel que hubo con Chávez. Pero a relaciones seguramente sí habrá, o sea, relaciones diplomáticas, hay las básicas, algún tema concreto y más con Colombia. Por lo Claro, demás, creo que a Venezuela, a los venezolanos que estamos en Venezuela, nos conviene que las relaciones con Colombia se mantengan, pues que no haya fronteras cerradas. claro, claro. Vamos a hablar acerca del presidente de Chile, Gabriel Boric. Ha sido quien ha tenido una posición más frontal con respecto a Nicolás Maduro y cuál es el efecto, el costo político que tiene el rompimiento, la ruptura de las relaciones diplomáticas con Chile y con otros países. Chile es una muestra parecida a la de Petro y Lula. Es un gobierno de izquierda, con gobierno de izquierda de verdad, pues, gobierno que cree que los ricos acumulan la riqueza, que cree que las cosas hay que socializarlas, que le tiene cierta prevención a la actividad privada sin límites, de izquierda clásica, pues que llora a Salvador Allende. Esos señores, bueno, a diferencia un poco de la izquierda chilena de los años 70, evolucionaron, se depuraron, entendieron el mundo en el cual viven, adquirieron valores democráticos. Los chilenos entendieron que así como la justicia es importante, la libertad es fundamental. Y si no, no hay debate público. Y además son dirigentes bastante ilustrados, pues muy a diferencia de los dirigentes venezolanos. Entonces, claro, los chilenos están horrorizados con las conductas del gobierno y esa relación está rota. Consecuencias, bueno, en el orden migratorio, tanto para Chile como para Venezuela, va a haber algún tipo de consecuencias. La relación está enfriada, Maduro ya dio por perdido a esa gente hace rato. Mientras haya venezolanos saliendo del país que lleguen a Chile, va a haber problemas. Y ese es uno de los problemas. O sea, que aquí en enero esto se agrave, que escale la crisis migratoria venezolana. Eh, eh, entonces, bueno, sí, Chile es un tercero en discordia, menos importante que Lula y Petro, porque está un poco más allá, pero bueno, hemos sabido hasta dónde llegaron los venezolanos caminando, buscando otra vida, pues, y cómo ha afectado eso, por cierto, la vida cotidiana en Chile y las molestias que hay en Chile y los cambios que hay en Chile. Todo eso es una cosa que debería ponernos a reflexionar como nación. Venezuela lo que está exportando es su fracaso, no exporta petróleo, exporta fracaso, o sea, exporta pasivos sociales. Y eso, bueno, ciertamente, seguramente a los actuales ocupantes del Palacio de Miraflores ese tema no les interesa en absoluto, sino controlar su propia situación y mantener, y yo creo que Maduro está tratando de ver si consigue alguna oportunidad con Trump. Si Trump en medio de su pragmatismo busca negociar para conseguir petróleo venezolano, etcétera. Pero bueno, el nombramiento de Rubio va en la dirección opuesta. ¿Tú lo ves como una posibilidad sobre la mesa, hablando
de proyecciones? Que se Eso, que entienda. Trump pueda negociar con Nicolás Maduro a cambio de petróleo. Bueno, fíjate, yo hasta que nombraran a Rubio lo creía probable, bastante probable. Creía que no nos podía, o sea, no que seguro, pero que no nos podía sorprender que un pragmático como Trump, anticonvenciones, antisistema, una persona que siempre va como por la libre en muchos temas, en una de esas ve que la presión no le caminó y vaya con Maduro y le diga, mira, te mando a tus malandros a Caracas, te mando al montón de gente que llegó por el Darién, ¿qué me tienes tú? Dame petróleo, necesito, y Maduro, feliz, lo complace. Ahora, yo creía que eso podía pasar, pero eso tú no lo puedes adivinar. Si Marco Claro. Rubio está ahí, bueno, yo creo que Marco Rubio es al contrario, o sea, Marco Rubio es un paso en la dirección opuesta, en la dirección de sanciones, de clamar democracia, de pedirle al gobierno y de obrar contra el gobierno de Maduro. O sea, Marco Rubio es un enemigo del chavismo. Trump era un enemigo a medias, pero yo creo que el discurso antisistema de Trump encuentra en el chavismo algunas zonas. Está que el nombramiento de Rubio quizás no sea una buena noticia para Maduro. Vamos a hablar ahora acerca de los aliados estratégicos de Nicolás Maduro. ¿Cuán importante es como fortaleza, como apoyo, tener a países como, por ejemplo, Cuba, Nicaragua, Irán o Rusia como aliados? Bueno, Cuba y Nicaragua poco. Cuba y Nicaragua para hacer propaganda, decir somos de izquierda, verse al espejo, levantar el puño izquierdo y hablar del Che Guevara. O beneficios concretos, pocos. Porque Cuba es un país que está muy mal. Pues Cuba tenía cosas que ofrecer, pero Cuba es un país que se está viniendo abajo. Más bien Venezuela le presta aviones, es Venezuela la que presta, pues. Con Rusia y con Irán, sí, por supuesto, por supuesto. Es decir, Rusia tiene cosas que ofrecerle a Venezuela y es un país grande, no tan desarrollado, pero sí un país con poderío, hasta cierto punto. Y bueno, hay que ver además, lo mismo los chinos. Venezuela tiene importantes deudas con Rusia y con China. Los límites de la inversión rusa son muy claros. Venezuela puede buscarse algún otro actor de Occidente que por cuenta propia decida aceptarlo. Pero Venezuela, o sea, quiero decir, Maduro, los chavistas, no es que están solos, tienen a dónde correr. Pues lo que va a tratar Maduro, si todo sigue como va, es de aumentar el volumen y la presencia de estos países aquí. Tratar de que aumente la influencia, la presencia, rondas de negocio con Turquía, rondas de negocio con Irán, ese tipo de cosas. Y ¿Cómo además, califica? decir algo importante, que estos son países, Irán es un país del tercer mundo, pero es un país de cierto poderío y de cierto tamaño. O sea, Claro. Alonso, cuéntanos cómo calificas este intento de Venezuela de ingresar a los BRICS y lo que fue esa reunión durante la cumbre con Putin. bueno, un esfuerzo muy típico del gobierno para perder el aislamiento, para honrar su relato del mundo multipolar, para presentar una especie de polo alternativo al eje Europa-Estados Unidos, con un grupo de países en los cuales pues la legitimidad de origen, como un mandato ético, si quedar electo en una elección, pues, y que la gente quede contenta con el resultado, no cuenta tanto en los BRICS, aunque sí que hay democracias como Brasil, otras no lo son. Pero bueno, bastó el veto de Brasil para que Maduro tuviera un fracaso diplomático. Un fracaso diplomático que tiene un correlato positivo para Maduro. Volvió a Caracas con el saludo de Putin, con la bienvenida de Putin y con la promesa de nuevas inversiones para Venezuela de Vladimir Putin. Pues que es, Vladimir Putin es un policía secreto, karateca, que llegó a presidente. Es un tipo que fue, digamos, acabando con toda manifestación interna de disidencia y es una especie de zar que hay en Rusia. A muchos rusos les gusta Putin. Muchos rusos están con Putin. Le ha devuelto a Rusia un cierto protagonismo y un funcionamiento interno que el ruso echaba en falta. Países desarrollados con muy poca tradición democrática. Pero Putin, digamos, no está electo en buena lid. Es decir, y muchos de sus rivales políticos o personas incómodas terminan asesinados o en la cárcel. Entonces, bueno, ahí está. Pero bueno, sí, yo creo que Maduro puede, y como quiera que el orden internacional es un asunto que tiene más intereses que otra cosa, yo sí creo que va a aumentar el protagonismo de estos países de la India también. Alonso, Además, todos son países grandes que pueden andar con motor propio, sobre todo en temas petroleros.
Entiendo. Ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, me gustaría conocer tu opinión sobre cómo ves que llega Maduro desde el punto de vista político para el 10 de enero en cuanto a apoyo interno de los ciudadanos y en cuanto a apoyo o no de los mandatarios. Condiciones está políticamente hablando. Bueno, Maduro tiene el control interno de la situación política del país. Y el relato chavista a trancazos, a mandarreazos, es el que se ha impuesto en el país. Es el que oyes en la tele. La gente no le hace mucho caso y la desconexión de la población gruesa de la población sencilla, pues la gente que vive en los barrios, Sí. en Venezuela, en Caracas y en el interior, con las consignas chavistas, es muy delgada, muy decepcionada, muy poco visible. Sí, hay unos chavistas, no es que se acabaron. Hay unos chavistas, se reúnen, Maduro llama a un acto, se reúnen allá cerca de Miraflores, metes ahí a 1000 personas, ese es el pueblo, con eso basta, con eso incluso te puedes bañar del pueblo el día de la elección. Yo creo que eso va a continuar. Maduro va a llegar a Miraflores, se va a posicionar, le va a dar un sesgo institucional a todo digamos, a su presencia en el poder y la de su equipo político, que está igual de cuestionada que él, y luego va a decir, bueno, el que no acepte esta realidad está fuera de la ley. Entonces va a correr, creo yo, el margen de tolerancia para la oposición. Cualquier sector de oposición que regatee, que no esté conforme, que hable de la ilegitimidad de Maduro, está corriendo un grave riesgo en esa Venezuela, creo yo. Y los sectores opositores que estén ahí hablando de la alcaldía de Baruta y, ¿sabe? Criticando algunas cositas y pescueceando en voz baja en la asamblea. Bueno, esos son los que se van a poder quedar, pues que de tanto en tanto, en caramba, y no estoy de acuerdo, pero más nada, más nada, más nada, o sea, nada que honre la alternabilidad política como pacto. Claro. Y creo Alonso, que, bueno, va a haber apoyo. Maduro va a tener unos apoyos y va a tener una amplia zona de cuestionamiento. Ya han pasado por eso antes. sí, algunos analistas dicen que cuando no hay nada que perder, entonces no le temes al costo político que esto pudiese incidir. ¿Tú crees en esto? Creo que la zona del costo político ya la dejó atrás el gobierno hace rato. Ya al gobierno no le importa la OEA, no le importa Brasil, no le importa. Puede haber ganado en Estados Unidos un marciano, no le importa. No le importa Europa, no le importa Rusia, le importa China, le importa Cuba. O sea, es la revolución, claro, siempre con la cosa de que son democráticos y tratando de, Ujú. y el día que vuelvan a ser populares, ganarán una elección y dirán, siempre hemos sido populares. O sea, yo creo que Maduro va a tratar de ver cómo convence a la gente. Pero sí, creo que la zona del costo político quedó atrás ya. Gracias por acompañarnos el día de hoy y presentarnos tu análisis desde el punto de vista periodístico de estos hechos que son noticias. Estamos adelantándonos a los acontecimientos, ya veremos qué va a pasar, pero son algunas proyecciones valiosas que considero que valen la pena compartir con la audiencia. Feliz día para ti, ha sido un gusto. Muchísimas gracias, un gran placer. Era Alonso Moleiro, periodista venezolano, hablando el día de hoy sobre estos temas de interés. Hacemos una breve pausa comercial, no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por VPI TV. Quédese con nosotros.